Dice la palabra de Dios de esta manera: e invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado solamente. Esta mañana, amados hermanos y hermanas, nosotros le damos gracias primeramente a Dios por la libertad que nos concede poder congregarnos en su presencia y así hacernos oír sus palabras. Gracias a Dios por el esfuerzo de cada uno, tanto hermanos como hermanas, que han venido a la presencia de Dios para regocijarnos, para cantarle a Dios alabanzas, acciones de gracias por todas sus misericordias, por todas sus bondades que Él derrama desde los cielos a la tierra para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones. Yo estaba viendo una palabra en el Salmo que dice, cuando dice la palabra, cuando miro los cielos y lo que tú hiciste con tus manos, las estrellas, y digo, ¿qué es el hombre para que lo visites y te acuerdes de él? Pero gracias a Dios por las misericordias de Dios, como hemos venido oyendo, y todos lo sabemos, y ya oímos el motivo de estas reuniones especiales en acciones de gracias a Dios, porque Dios, a través de su misericordia, a través de su bondad, quiso extender su mano para llevar a estos jóvenes a ese país americano. Muchos han tenido ese sueño de llegar a ese país, pero lamentablemente ese sueño se ha convertido en luto y no llegaron a sus destinos. Pero gracias a Dios porque estos jóvenes, bajo luchas, esfuerzos, decía el hermano, mi hijo está muy agradecido con Dios, porque él pasó un proceso de sufrimiento, de angustia. Se quedó en el desierto un día y una noche. Las fuerzas se le terminaron, ya no pudo andar. Pero él, en medio de la angustia, decía, le clamó a Dios, le suplicó a Dios y le dijo a Dios, si me concedes llegar a ese país o regresar a mi casa, no quiero quedarme en el desierto. No es fácil, no es sencillo. Por eso que el único que merece ser honrado, oiga la palabra de Dios que estamos viendo. Dice la Escritura, invocaré a Jehová, porque Él es digno, solamente Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza por sus misericordias. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él formó los cielos, la tierra, los mares, nos hizo a nosotros, nos formó un ser humano, nos dio el soplo de vida y por la misericordia de Dios nosotros tenemos existencia.
Con razón el evangelista Juan habló en el Evangelio, en su capítulo 3, versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que el hombre tiene, todo lo que nosotros poseemos, usted tiene su carro, Dios lo ha bendecido con su casa, Dios lo ha bendecido, ha comprado un terreno, pero ha sido por la misericordia de Dios y por el poder de Dios. No puede el hombre obtener una bendición sobre la faz de la tierra y decir: si yo he llegado a tener esta bendición, por el que yo he trabajado, por el que yo he luchado para tener esta bendición que tengo. Solamente dice la palabra: invocaré a Jehová porque es digno de suprema alabanza. Pero vamos a ver un poquito acerca de que Dios es bueno, que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene poder para librarnos de la mano del enemigo, tiene poder para librarnos de la muerte, tiene poder para exaltarnos, para sacarnos de la esclavitud y darnos un lugar maravilloso. Vamos a ver por la palabra del Señor. Veamos la escritura, Esdras en su capítulo 3, y vamos a ver el versículo 11, parte del versículo 11, vamos a leer. Cantaban, alababan, dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Solamente ahí. La palabra de Dios dice: y cantaban, alababan y daban gracias a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice que aquel pueblo alababa a Dios, cantaba a Dios y decían: cantemos a Dios, alabemos a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso para con Israel. Dios tiene misericordia de nosotros y tuvo misericordia al principio. Si comenzamos a ver acerca de las misericordias de Dios, es grande el poder de Dios, por el que Dios a través de su misericordia nos dio la vida eterna, el perdón de pecados, y somos hijos de Él. Nosotros no llegamos a alcanzar esta bendición porque hubiéramos sido mejor que los demás o porque hubiéramos hecho un sacrificio de nosotros mismos para ser salvos, sino que a través de la misericordia de Dios nosotros alcanzamos esta bendición de ser hijos de Dios. La misericordia de Dios es grande. Cuando el hombre está pasando por luchas en la vida, la misericordia de Dios se extiende. Le decía de este joven que él clamaba a Dios, le suplicaba a Dios que tuviera misericordia de él para librarlo, para sacarlo del desierto. Pero como Dios a través de su misericordia, Él extiende su mano, y vamos a ver por la palabra de Dios. Vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vamos a ver la palabra de Dios, Nehemías. Nehemías vamos a ver en el capítulo que vamos a ver de Nehemías, es el capítulo 9, y veamos el verso 19. Dice la escritura: tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Oiga,
Pensemos un momento por esta palabra. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Oiga, Dios es lleno de misericordia. Dios es compasivo. En sus manos está el poder. Cuando este joven le clamó a Dios, le dijo a Dios: Señor, si me sacas de este lugar, ya sea que me encuentra la migración o alguien me va a auxiliar a través de tu misericordia, pero yo no quiero quedar postrado en este desierto. Yo quiero volver a mi casa con mi familia. La palabra de Dios dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Oiga, qué bueno. Tenemos un Padre en el cielo. Tenemos a nuestro Dios en el cielo, que es el dueño de todas las cosas, y que a través de su misericordia solamente que nosotros nos coloquemos bajo el manto de su justicia para alcanzar misericordia. La palabra de Dios dice que estamos viendo: por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Quizá nuestro hermano, yo le preguntaba a nuestro hermano Ernesto, los jóvenes ya se convirtieron. Bendito sea Dios, mis hijos son convertidos. Por la misericordia de Dios, dice la palabra, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. No los dejó Dios, no dejó Dios a nuestro hermano. Le extendió su mano a través de su misericordia, los sacó del desierto. Pero sigue diciendo la palabra: la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino de noche. Oiga, dice la palabra: la columna de nube no se apartó de ellos, dice la Escritura, de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¡Qué maravilloso! Si usted comienza a ver, a entender los propósitos de Dios para con su pueblo amado, oiga, como Dios cuida a sus hijos, como Dios tiene el cuidado de su pueblo amado para alumbrarnos. Oiga, la palabra dice: la columna de nube no se apartó de ellos de día. Oiga, para no sufrir el calor, para no sufrir el fuerte calor, la columna, dice la palabra, de nube no se apartó de ellos. Gracias a Dios por el que nosotros estamos cubiertos de esa cobertura de Cristo que está con nosotros para cuidar de nosotros durante el día. Oiga la palabra que estamos viendo, dice la columna, dice la palabra de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. Oiga, también dice la palabra: ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¡Qué bueno! Dios no nos abandona. Dios está con nosotros, solamente que nosotros tratemos de guardar su palabra en nuestros corazones y creer que en el cielo hay un Dios poderoso que cabalga sobre la nube. No hay Dios como el Dios de Jesurum, que cabalga sobre las nubes para la ayuda, para el sustento del creyente hermano y hermana. No hay otro Dios como el Dios de los cielos, que está para extender su mano a través de su misericordia. No importa lo que usted está pasando
está sufriendo en este mundo, pero jamás el Señor nos va a abandonar. Su presencia va a estar con nosotros en el día, la nube para librarnos del calor, para guiarnos por el camino, y por la noche, dice la palabra, la nube de fuego para alumbrarnos el camino por donde debemos de caminar. Oiga, hermano, es una bendición divina, es una dicha gloriosa, porque nosotros tenemos a un Dios en el cielo que tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de sus hijas, porque jamás nos va a abandonar, porque su presencia va a permanecer fiel sobre nosotros. Así dice la palabra de Dios. Oiga, hermano y hermana, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 26. Libro de los Salmos, vamos a considerar la palabra de Dios para que nosotros también nos acordemos de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos creyentes están agradecidos con Dios durante este año que se fue a la historia? Pero Dios, a través de su misericordia, estuvo con ellos en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la angustia, porque cuando al oír, hermanos y hermanos, cuando un familiar se va para el norte, los padres están atentos, están angustiados, están esperando un telefonazo para ver qué es lo que van a informar. Pero cuando hay buena información, el corazón del creyente se alegra. Pero cuando hay malas noticias, el creyente sufre. El creyente llora, porque no es fácil la separación de un hijo. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver en el Salmo 26. Veamos la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 26 y veamos, vamos a ver el 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas hoy. Dice la palabra de Dios que estamos viendo, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Ahora los hermanos están contando las maravillas que Dios ha hecho en la vida de este joven. Lo ha librado, lo ha salvado de esa aflicción. Ahora ellos cuentan cuán grandes cosas Cristo ha hecho en la vida de este joven. Lo sacó del desierto con mano poderosa, lo libró, lo sacó, lo ha exaltado. Ahora en el corazón de este joven hay gratitud, hay reconocimiento. Pero vamos a ver, veamos también en este mismo salmo, dice la palabra, para contar todas tus maravillas. Gracias a Dios hemos sido invitados para estar en la presencia de Dios, para ver y oír la misericordia de Dios, cómo Dios extiende su mano, cómo Dios da ayuda al necesitado, cómo Dios cuida la vida de los creyentes a través de su misericordia. Dios no nos abandona, la presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. Pero vamos a ver un reconocimiento en el Salmo, en su número 119, y vamos a ver el versículo que vamos a ver.
119 y veamos el 53, 55. Oiga cómo dice la Escritura: me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Qué bueno es cuando no dejamos pasar nosotros la misericordia de Dios. Siempre repercute en nuestro corazón y en nuestra mente, de día y de noche, que solamente la misericordia de Dios nos ha ayudado, como estos jóvenes que hoy están dándole gracias a Dios porque Dios los libró. Y la palabra dice: me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová. Siempre haré memoria de tu misericordia conmigo y guardaré tu ley. Pero dice la Escritura, dice la palabra de Dios: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, dice la palabra. Gracias a Dios, amados hermanos, por la misericordia de Dios. Vamos a ver también el 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Considera mis caminos y volveré mis pies a tus testimonios. Oiga, hermano, cuando el hombre está afligido, cuando alguien está pasando en la vida un sufrimiento, el hombre se inclina a Dios, dobla sus rodillas y le pide a Dios. Oiga, dice la palabra: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. Dice el salmista: tus misericordias, ten misericordia de mí según tu palabra. Qué bueno es cuando nosotros confiamos en Dios. Tu presencia supliqué en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, en el momento en que necesitaba tu presencia, pero tu misericordia fue extendida hacia mí para librarnos, para librarme de este desierto. Decía el hermano: están esperando un cuerpo de una joven que se fue de este lugar buscando las mejoras en Estados Unidos. Lamentablemente su sueño se convirtió en su muerte. Ahora están esperando el cuerpo de la señorita. Según cuentan, dice el hermano, que los lobos, los animales, lo devoraron, le comieron más de una parte de la mitad. Pero cuando la misericordia de Dios se aparta de uno, el hombre vale cero a la izquierda. Por eso que nosotros debemos de procurar, amados hermanos y hermanas, buscar la presencia de Dios, acercarnos más, apegarnos más, para que estemos cubiertos con la misericordia de Dios y que estemos bajo el manto de la justicia de Dios, para que el Señor nos guarde, y donde quiera que vayamos, la presencia de Dios, la misericordia de Dios va a ir con nosotros, porque Dios es Dios fiel. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia permanece para siempre. Solamente que nosotros procuremos, hermanos, obedecer sus mandamientos, acercarnos más a Dios, para que no se vaya a alejar de nosotros la misericordia de Dios. Y cuando la misericordia
se ha alejado, vamos a sentir nosotros entonces que la presencia de Dios no está con nosotros. Pero oiga esta palabra que estamos considerando, y la Escritura dice: tu presencia supliqué con todo mi corazón, y tu misericordia para conmigo, dice el salmista. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos en estas reuniones de acciones de gracias, porque Dios a través de su misericordia ha librado a estos jóvenes. Ahora están en ese país. Ahora dice la palabra: en la noche me acordaré de ti, oh Jehová. En la noche me acordaré de lo que tú hiciste para conmigo. Me libraste, me sacaste de ese desierto, y por eso han formado un altar ante la presencia de Dios. Por eso que cuando en el corazón de los creyentes hay gratitud, hay reconocimiento, el creyente no piensa cuánto se va a gastar, porque si comenzamos nosotros a hacer números, cuánto se gasta en una reunión especial, es cuando el creyente ya no quiere hacer la reunión especial porque se gasta mucho. Pero cuando hay gratitud, cuando hay reconocimiento que Dios nos ha librado de la muerte, no importa lo que se va a gastar. Pero hay gratitud, hay reconocimiento, porque vamos a ver solamente, si alcanzamos a ver dos reconocimientos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, vamos a ver rapiditamente. Oiga la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo que vamos a ver, es el capítulo que vamos a ver 12, y veamos el 2. Pero veamos el 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesucristo. Oiga, eso se llama reconocimiento por las misericordias de Dios, porque Dios hace cosas grandes a través de su poder. Su misericordia hace maravillas. Esta vez resucitó a este hombre que hacía 4 días que estaba muerto. Pero esa familia, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con el Señor por lo que Él hizo, lo invitaron, hicieron una fiesta, hicieron una cena, invitaron al Señor Jesucristo y le daban gracias a Dios por lo que el Señor había hecho. Solamente leamos Lucas, solamente le voy a leer el Evangelio de Lucas. En su capítulo que vamos a ver es el 17. Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Vamos a ver por la palabra de Dios cuando el creyente llega a reconocer lo que Dios hace a través de su misericordia. Lucas capítulo 17 y el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Dice que estos 10 leprosos habían sido echados de la ciudad porque la enfermedad de la lepra era contagiosa.
Y ellos lo sacaron, no podían estar entre la multitud. Cuando Cristo llegó por este lugar, pasó, y aquellos salieron y a gran voz clamaron: Jesús de Nazaret, queremos ser libres de esta enfermedad. Dice que Dios, a través de su bondad, su misericordia, Él extendió su mano y les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Mientras ellos caminaban, dice que la lepra los dejó. Cuando ellos se sintieron limpios, ya no tenían esa enfermedad, cada uno agarró para su lugar, mientras este samaritano, que estaba agradecido con Dios, dice que el hombre fue, dice la palabra, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando y dando gracias a Dios, y se postró delante de él, agradecido porque Dios había hecho misericordia en la vida de este samaritano. Gracias a Dios por esta familia que hoy están reconociendo delante de Dios que Dios, a través de su misericordia, les concedió llegar a ese país, libró a nuestro hermano, lo sacó del desierto donde se había quedado abandonado, pero la mano de Dios no lo abandonó, no lo dejó, lo sacó a través de su misericordia. Por eso han formado este altar, para rendirle a Dios a la honra, la gloria, porque solamente es digno de toda honra, de toda gloria. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.